Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra en esta noche. Agradezco también a los hermanos del grupo de alabanza por el precioso culto que ellos han podido preparar, cómo nos han inspirado y cómo nos han traído hasta este momento. Quisiera decir que ya con todo lo que ellos han hecho, todo está dicho, pero yo sé que todavía falta la parte del mensaje. Así que no puedo evadir mi responsabilidad, tengo que estar aquí. Y ha sido un reto y un desafío poder asumir esta hermosa labor, la cual disfruto, pero no siempre en todos los contextos uno se siente como quisiera sentirse. Y quiero invitarles a buscar allá en sus Biblias el pasaje que quiero estar usando en esta noche, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Y dice allí la palabra del Señor en Juan, capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. He querido titular el sermón en esta noche, El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. En estos últimos 2 años en Cuba hemos vivido posiblemente el momento más triste de la historia. Hemos sido fuertemente golpeados por una pandemia que a muchos les ha representado un fuerte dolor emocional. La pérdida quizás de un ser querido ha marcado esta experiencia para muchas familias en nuestras iglesias. Ha sido doloroso tener que vivir y acompañar a estos hermanos en este problema, en este proceso. Pero también estamos viviendo momentos tristes y momentos oscuros. Posiblemente la crisis más grande económica que estemos enfrentando sea esta. Y no solamente eso, la pérdida o la escasez de recursos que son necesarios, también la ineficiencia de muchos servicios. Y súmele a eso que yo creo que en estos momentos estemos viviendo cifras récord en cuanto a la emigración en Cuba. Realmente el panorama que estamos viviendo y la experiencia que estamos teniendo es deprimente, es devastadora, es desesperanzador ver lo que se está viendo en Cuba. Y entre esta situación tuve mucha lucha para poder saber cuál era la palabra que Dios quería que diese a esta asamblea. Me fue muy difícil, aunque hubo un periodo de 2 años, pero todo el tiempo tuve que estar a la expectativa para saber qué era lo que Dios quería hablar. Y en mi oración lo único que le decía al Señor era, dime qué necesitas que hable a esta asamblea. Y fue cuando el Señor trajo a mi mente este capítulo 21 de Juan. ¿Por qué está escrito Juan 21 si el Evangelio termina de una forma tan magistral en el capítulo 20? ¿Por qué añadir algo más a la historia? Algunos comentaristas piensan que Juan 21 está escrito precisamente para añadir algunas cosas que habían quedado pendientes o algunas cosas que no estaban claras, como por ejemplo la restauración de Pedro, o quizás aclarar el significado de la frase, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y esto vemos que el propio Juan lo aclara al final de este capítulo 21. Lo cierto es que el texto nos dice que esta es la 3ª vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos. Cuando nosotros analizamos cronológicamente las apariciones de Jesús, esta es la 7ª vez que Jesús se aparece. Pero es cierto que a sus discípulos específicamente es la 3ª. La primera ocurre cuando Jesús resucita y se presenta en medio de ellos en aquel mismo día. La segunda vez ocurre cuando Tomás, que es el único discípulo que no estaba en aquella primera vez, comienza a dudar del testimonio de sus hermanos y espera ver a Jesús personalmente. Así que Jesús se presenta una segunda vez al grupo para dar testimonio a Tomás de su resurrección. Y esta 3ª vez parece estar movida o estar motivada precisamente porque al parecer los discípulos estaban coqueteando con la idea de volver a su antigua vida. En este tiempo que hemos estado en contacto con las iglesias, tenemos que entender que es posible que Pedro haya considerado el hecho de que todo había terminado, y eso pasa muchas veces cuando nosotros estamos hablando con los hermanos de la iglesia. Les preguntamos, ¿cómo está la cosa? Hay gente que dice que de la cosa no se puede hablar, pero ¿cómo está? Y todos los criterios son desfavorables. Pensemos en Pedro y en este grupo de personas allí reunidos. Posiblemente ellos estaban frustrados, posiblemente estaban desanimados, no sabían qué hacer con sus vidas, habían tenido 3 años maravillosos con el Señor, pero ya el Señor no estaba. ¿Qué preguntas estarían haciéndose? ¿Fue todo esto en vano? Estuvimos 3 años con este hombre viendo milagros, viendo actos poderosos, obras tremendas. ¿Para qué? ¿Era realmente Jesús el Salvador del mundo? ¿Era Jesús realmente el Rey que estábamos esperando? Todas estas preguntas se las estaban haciendo estas personas. ¿Habrá sido en vano todo este tiempo? Cuando he conversado con hermanos de la iglesia, muchos de ellos quizás han dicho, o posiblemente te han dicho también a ti,
esto no va a cambiar nunca. Esto va a seguir igual. Esto no hay forma de arreglarlo, no va a mejorar. Cuba no tiene esperanza. Me da la impresión de que ellos están diciendo algo como: el Señor se ha olvidado de nosotros. Mis hermanos, mis amados hermanos y hermanas, si yo algo puedo ver en este pasaje que acabamos de leer es que en realidad los que solemos olvidar cosas somos nosotros. El Señor nunca olvida su palabra. El Señor nunca es infiel a su palabra. Al contrario, la Biblia dice que el Señor es veraz, es fiel, cumple lo que promete. Jamás ha dejado caer una sola de sus promesas. Y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Si algo nos sostiene en Cuba es el llamado que el Señor nos ha hecho. Eso es lo único que nos sostiene en este país. Y yo creo que la pregunta que debemos hacernos en esta noche es: ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿A qué nos llama el Señor? Si vamos al texto, lo primero que podemos encontrar es que el Señor nos llama a terminar la misión. Aquellos discípulos allí sentados, quizás mirándose la cara, preguntándose qué iban a hacer con sus vidas, era algo normal, era natural. Y Pedro toma la iniciativa y dice: me voy a pescar. Recordemos que esa es la personalidad y el temperamento de Pedro. Pedro era una persona de acción, era una persona que no esperaba. Muchas veces lo traicionaba precisamente ese espíritu que él tenía, de no quedarse quieto, de no quedarse pasivo. Pero también pensemos que estos hombres están allí y no van a dejar que la vida pase. Tienen familias, tienen necesidades, tienen cosas que hacer. Cuando Pedro dijo estas palabras, voy a pescar, él sabía que él estaba volviendo a su antigua vida, porque él había sido pescador. Pero Pedro también era líder. Así que cuando Pedro dijo, voy a pescar, también era inevitable que aquel grupo de personas que le estaban acompañando no le siguieran. Y dice que ellos también dijeron, nosotros vamos contigo. Hermanos, cuando nosotros le damos la espalda al glorioso futuro que tenemos en Cristo, estamos abandonando la misión. Y es peligroso que abortemos la misión, porque cuando abortamos la misión, hermanos, nos desenfocamos. Y no solamente nos desenfocamos, sino también que nos volvemos miserables. ¿Cómo el Señor trata con nosotros cuando estamos coqueteando con el pasado? ¿Cómo el Señor trata con nosotros cuando estamos allí intentando pensar en lo que éramos antes de que Cristo cambiara todo lo que ahora somos? Si usted va al pasaje, nosotros vemos que la historia nos muestra que los discípulos no pudieron pescar nada aquella noche. He leído en varios comentarios que el horario que escogían los discípulos para pescar era la noche. Posiblemente se deba a la técnica de que el lugar en el que ellos pescaban y el tipo de pez que ellos acostumbraban a capturar les obligaba a hacer este trabajo. Me tomé el trabajo también de preguntar entre pescadores, gente de experiencia, acerca de esto. Y es cierto, hay veces que los pescadores acostumbran en la noche poner sus redes, sus paños, y bien temprano en la mañana ir a ver qué es lo que ha caído precisamente. A lo mejor esa fue la técnica que aplicaron los discípulos. Y los vemos allí que cuando están en el lugar no han podido coger algo. ¡Qué frustración! Hermanos, pensemos por un momento que estas personas estaban allí, sentadas, frustradas, sin saber qué hacer con sus vidas. Se van a pescar porque es lo que saben hacer. ¿Y qué ha pasado? No han podido capturar. Siguen frustrados. Pero eso no es lo más triste de esto. Lo más triste de esto es que ellos no se pueden dar cuenta de que lo que está pasando es intencional. Porque cuando nosotros intentamos salir adelante, cuando nosotros intentamos agenciar nuestro futuro, cuando nosotros intentamos arreglar nuestra vida y priorizar para nosotros las cosas que necesitamos, lejos de los planes y de los propósitos de Dios, estamos corriendo el riesgo de vivir la mayor de las frustraciones en nuestra vida. No podemos jugar
a vivir lejos del propósito de Dios y pensar que las cosas van a salir bien inevitablemente. No se puede correr ese riesgo. Y eso es lo que está pasando con estos hombres. Ellos piensan que volver al pasado les va a garantizar la vida, pero no es cierto. Están frustrados, no pueden prosperar, porque cuando caminamos sin el Señor es imposible prosperar. Jesús está bien temprano en la mañana esperándoles desde la orilla. Sin embargo, ellos no pueden ver que es Jesús. Posiblemente una neblina matutina allí impedía que los discípulos a 100 metros de distancia pudiesen darse cuenta o identificar quién era la persona que estaba a la orilla. O quizás el propio afán de querer conseguir algo, el propio sentimiento que produce la frustración de no haber alcanzado algo, les impide reconocer que es el Señor quien les espera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces hemos estado batallando con nuestra propia frustración y no nos damos cuenta que es el Señor quien se opone a nuestros planes? Porque cuando nosotros batallamos con la frustración, hermanos, revisemos el propósito y el camino que estamos decidiendo tomar. Jesús estaba allí y ellos no lo podían reconocer. ¿Tenéis algo para comer? ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Un no frustrante, un no frustrante. Pero más frustrante es que ellos no pueden reconocer a Jesús. Así que Jesús les da la orden y les dice: echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Hicieron esto y al momento, dice la palabra del Señor, que las redes se llenaron de peces y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían capturado. Entonces es cuando Juan reconoce al Señor. Es cuando Juan le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro, no puede ser otra persona, es el Señor. ¿Y por qué Juan puede reconocer ahora a Jesús en medio de esta situación? Porque en una situación similar el Señor llamó a estos hombres. Porque en una experiencia semejante Jesús le dijo a estos hombres que ya no iban a dedicarse más a esta tarea, sino que a partir de ahora serían pescadores de hombres. Hermanos, no podemos olvidar el llamado que Dios nos ha hecho, porque la misión todavía no ha terminado. Todavía hay muchas almas que ganar para Jesucristo. Todavía hay mucho trabajo que hacer en este país y en el mundo. No es tiempo de pensar en nosotros, es tiempo de pensar en el reino. Es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Y confiemos y creamos de todo corazón que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Cuando ellos llegan a la orilla, ¿qué es lo que se encuentran? Jesús no solamente les ha recordado su llamado por medio de esa experiencia, sino que ahora cuando llegan a la orilla encuentran a Jesús y encuentran una pequeña fogata, un pescado puesto encima de aquellas brasas y pan. Cuando leía esta parte, acostumbraba a preguntarme: ¿de dónde salió el pan y de dónde salió el pescado? Jesús no salió a pescar. Qué iluso, qué ingenuo de mi parte. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre que con 5 panes y 2 peces, ¿a cuánta gente alimentó? A 5,000. No es aleatorio que Jesús vuelva otra vez a tomar un pescado y un pan y que ahora alimente a un grupo de discípulos hambrientos. Jesús les quiere recordar algo: si yo pude proveer para 5,000, ¿qué significa proveer para ustedes? Si yo los estoy enviando a la misión, confíen en mí, yo los voy a sostener. Porque el Señor no nos va a abandonar donde quiera que nos mande. El Señor va a proveer para nosotros cualquiera que sea nuestra situación y cualquiera que sea nuestra necesidad. Mi Dios pues suplirá
todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo eso. Yo creo eso. Me aferro a eso. Dios va a proveer, aun cuando yo no sepa de dónde. Necesitamos, hermanos, recordar que el Señor nos llamó a ser pescadores de hombres. Necesitamos recordar que separados del Señor, nada podemos hacer. Jesús se los demostró. Salieron a pescar sin mí. Salieron a hacer las cosas por su cuenta. ¿Qué lograron? Jesús solamente tuvo que dar la orden y al momento la red se llenó. No podemos abandonar el llamado a terminar la misión, porque la misión no ha terminado. Somos obreros de Cristo, somos siervos y siervas en la obra del Señor y esta obra necesita continuar. Te puedo asegurar una cosa, que si no continúa contigo, continuará con otros, porque la misión no ha terminado. Si abandonas la misión, el único perjudicado vas a ser tú. Pero el Señor no va a renunciar a su misión, no va a renunciar a su obra y tampoco va a abandonar a aquellos que han sido fieles al llamado. Jamás el Señor hará semejante cosa. Puede que estemos yendo a hacer la obra con las manos vacías, pero nuestro Dios ha prometido suplir todo lo que nos falte. No tengo muchas cosas que me gustaría tener, solamente tengo la inevitable necesidad de depender del Señor para todo lo que necesito hacer. Pero la gracia del Señor me ha suplido de todo lo que necesito. Eso es lo que tenemos al final de nuestra obediencia al Señor. Eso es lo que nos espera en la orilla después de una jornada de trabajo en obediencia a Cristo. Nos espera el Señor dispuesto a renovar nuestras fuerzas y nuestra visión. Trabajar en Cuba cansa. Trabajar en Cuba es agotador. Pero recuerde que aunque trabajamos en Cuba, trabajamos para Cristo. Él siempre va a renovar nuestras fuerzas. El llamado del Señor desde la orilla le recordó a estos hombres que no eran tan ordinarios, que la misión no había terminado. Por eso el llamado del Señor es lo que nos sostiene ahora mismo en este país. La misión no ha terminado. Confiemos en que el Señor no nos ha abandonado ni nos abandonará nunca, porque hemos sido llamados por Él. ¿A qué nos está llamando el Señor? El Señor nos está llamando a cuidar su iglesia. Recordemos que el Señor nos está llamando a cuidar su iglesia. Luego, allí en ese ambiente acogedor de la fogata, Jesús va a tener un diálogo significativo con Pedro. No va a ser un diálogo cualquiera. Pensemos en Pedro en este momento. Pedro se ha quedado con aquellas palabras del Señor en su mente como si fueran un martillo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. ¿Cuántas veces espera Pedro que Jesús lo niegue delante del Padre? Qué triste. ¿Cómo puede sentirse Pedro? ¿Tiene la vergüenza Pedro de mirar a Jesús a los ojos? Pero nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no desecha a los siervos que ha llamado. Debieron haber sido como un golpe de martillo en la mente de Pedro. En la vida cristiana hay muchas maneras de fallarle al Señor, pero nada puede impedir que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros. Nada puede impedir eso. Por eso en este diálogo que Jesús hace con Pedro, le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, en igualdad de veces en las que Pedro negó a Jesús. Le pregunta a Pedro si lo ama en una fogata, en la misma situación en la que Pedro negó a Jesús, porque donde mismo Pedro cayó, allí el Señor está dispuesto a levantarlo. Donde nosotros caigamos, hermano, tenga presente que allí la mano del Señor se va a extender para recogernos, para levantarnos, para restaurarnos. No somos perfectos,
Somos pecadores. Es evidente que en este pasaje Jesús está restaurando a Pedro. Pero ¿por qué le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba? ¿Qué relación tiene que amemos al Señor con todo nuestro corazón y nuestro llamado? Hay dos detalles en el pasaje que no pueden ser pasados por alto. El primero es que Jesús fue gradualmente haciendo la pregunta. Cada vez se hizo más personal. Primero le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Son los discípulos, los otros discípulos que estaban allí con él. Pero no eran discípulos cualquiera. Fueron los mismos discípulos delante de los cuales Pedro dijo, aunque todos ellos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todos ellos te defrauden, yo no te voy a defraudar. Y ahora delante de esos mismos discípulos Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Hermanos, nosotros tenemos que tener presente que la historia demostró que Pedro no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar la prueba que enfrentó. Jesús esperaba que Pedro se sometiera, pero Pedro no se sometió. Pedro decepcionó humanamente hablando al Señor, pero ahora Jesús lo vuelve a confrontar con la misma verdad, como si todavía esperara el mismo amor y la misma determinación. Y yo creo que es extraño que una persona ofrezca nuevas oportunidades a otros que han decepcionado en el pasado, a otros que han sido capaces de traicionar quizás nuestra confianza, de decepcionar nuestras expectativas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con Pedro? Le está ofreciendo nuevamente la oportunidad. Pedro, ¿me amas? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque solo Jesús puede darnos esa oportunidad. Y porque no vamos a decepcionarlo más de lo que ya lo hicimos cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados. Hermano, usted no va a decepcionar al Señor más de lo que lo hizo cuando el Señor lo encontró. ¿Hay algo peor que eso? El Señor sabe que dio su vida por nosotros, seres imperfectos, seres con defectos, seres débiles. ¿Qué clase de amor es? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? ¿Perfección o debilidad? ¿Fortaleza o flaqueza? El Señor está preparado para recibirnos tal cual somos. No somos fuertes, somos débiles. Pero como dijera el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso la segunda vez le pregunta solamente si lo ama. Y ahora Pedro no siente la presión de compararse con otros compañeros suyos. Ahora es cada vez más personal. Pedro, ¿estás dispuesto a amarme sin importar lo que los demás hagan? Considere por un momento el hecho de que después de haber declarado su amor leal a Cristo, se da cuenta que no pudo sostener tal promesa y ha fallado en su vida. ¿Se ve usted en condiciones de decir que no volverá a pasar en el futuro? ¿Qué garantiza que no lo vuelva a hacer en el futuro? Posiblemente nada. Pero Dios no está buscando saber si usted es la clase de persona que no volverá a cometer los mismos errores del pasado, sino si será lo suficientemente firme como para seguir amándolo a pesar de sus errores. ¿Sabe por qué? Porque amar es una decisión. Amar es una decisión. Y yo decidí amar a Dios. No porque yo soy bueno, no porque yo soy perfecto, no porque yo voy a cumplir las expectativas de Dios, sino porque Él me amó a mí primero. No lo puedo hacer de otra manera. Si usted lo quiere hacer de otra manera, se va a dar cuenta que va a fracasar. Ninguno de nosotros puede cumplir las expectativas de Dios. Somos seres humanos. Lo que somos y lo que hemos logrado ha sido solamente por la gracia del Señor. Al Señor lo único que le interesa es si estamos dispuestos a amarle. Él está dispuesto a aceptar nuestro amor imperfecto, nuestro amor incompleto. Por eso el segundo detalle que nosotros encontramos en esta historia es el juego de palabras tan interesante que aparece en esta parte de la palabra.
Jesús le pregunta las dos primeras veces usando un verbo griego diferente al verbo que usa Pedro para responder. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, las dos primeras veces está usando el verbo griego agapao. Y agapao es un verbo griego que implica un amor voluntario, un amor que implica la conciencia, un amor que además de involucrar las emociones implica como una decisión firme. Normalmente se ha dicho que este tipo de amor, esta clase de amor es la clase de amor descrita también en 1 Corintios capítulo 13. Es un amor completo, es un amor perfecto, es un amor sublime. Es el amor que se ve en el gran mandamiento cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo. Ese es agapao. Así que imagínense cuando Jesús le está diciendo a Pedro: me amas, usando este verbo, ¿cómo se siente Pedro? Pedro ni siquiera se atreve a responder con agapao. Pedro simplemente dice: Señor, te quiero. Pedro no le dice te amo. Pedro le dice te quiero. Y Pedro está usando el verbo fileo, que es un verbo que se usa también para expresar relaciones entre seres humanos, para expresar cariño, afecto, pero no involucra tanto la voluntad o el compromiso, sino más bien la emoción. ¿Sabe qué está pasando en estos momentos? Pedro se da cuenta de que él no puede llegar a la barrera del Señor. La varilla está muy alta. La quiso brincar y no pudo. Y negó al Señor 3 veces. Ahora el Señor se la vuelve a poner y le dice a Pedro: dime. Y Pedro dice: tú sabes que te quiero. Ahora imaginemos cuando la tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me quieres? Porque en esta tercera ocasión Jesús ya no usa el mismo verbo, agapao. Jesús va a usar el verbo fileo. El mismo verbo que ha estado usando Pedro para responderle al Señor. Jesús rebaja, le baja la varilla a Pedro, si pudiéramos usar términos atléticos. Tal pareciera que Dios persigue a Pedro acorralándolo sin darle el más mínimo chance de escapar. Como dijera el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El amor de Dios nunca nos abandona. Al contrario, siempre nos persigue. Pedro, ¿me quieres? Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro escuchó esa pregunta, ahora la reacción de Pedro fue que se entristeció. Porque en esta tercera vez Jesús no le dijo: ¿me amas? Sino le dijo: ¿me quieres? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te quiero. Yo sé que tú quieres que yo te ame, pero no te puedo engañar. Decirte que te voy a amar es volver a hacerte quedar mal. Pero negar que siento algo por ti es volverte a negar. Así que prefiero ser honesto contigo, Señor. Prefiero decirte que te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que es muy fuerte la situación. Tú sabes que es muy duro lo que estoy viviendo. Pero yo prefiero ser honesto contigo. Y quizás algunos de nosotros también estemos siendo preguntados por el Señor: ¿me amas? ¿Qué le vamos a responder al Señor? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que aunque todo el mundo se vaya de Cuba, yo no me voy a ir de Cuba. O vamos a ser honestos con el Señor y le vamos a decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pero tengo problemas. Pero tengo necesidades. Pero tengo situaciones difíciles. No te puedo negar que he coqueteado con la idea. La he pensado, la he acariciado, la he planificado. Yo sé que tú esperas esto, pero no puedo. Pero te quiero. Jamás traicionaría tu amor. Lo que siento por ti es algo que nadie me va a quitar. En todas las respuestas de Pedro, Jesús ratifica su llamado de pastorear a sus ovejas. El amor de Pedro no está a la altura en ese momento de lo que se espera, pero eso
no lo invalida para que pueda hacer el ministerio al que Dios lo ha llamado. Esto es lo más sorprendente que podemos ver. El Señor nos confía el cuidado de su iglesia a pesar de nuestros errores, fracasos y debilidades. ¿No le sorprende eso a usted? Ninguno de nosotros está en el ministerio porque seamos quienes más lo merecemos. Estamos donde estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Contra eso no podemos. Lo único que nos sostiene en el ministerio es que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Porque si nuestros pensamientos y nuestras intenciones y nuestro corazón fuese escudriñado, ninguno pudiera aprobar el examen. No nos engañemos, Dios lo sabe todo. Pero a pesar de eso, el Señor nos está llamando, nos está pidiendo que cuidemos su iglesia. Cuba está pasando por la más triste de sus etapas, familias divididas, iglesias carentes de liderazgo y gente migrando del país al costo que sea posible. En toda esta situación hay una sola cosa que el Señor nos está preguntando: ¿me amas? ¿Qué le vamos a responder? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar? Cualquiera que sea tu respuesta, lo único que te pido es que seas sincero con el Señor. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Todos estamos limitados, todos luchamos con pasiones. El Señor conoce nuestros límites, conoce nuestras carencias, nuestras preocupaciones, pero el llamado de Dios no pasó por alto cada una de estas cosas, de modo que podemos afirmar que el Señor nunca abandona su obra, porque a pesar de ser instrumentos imperfectos, hemos sido llamados por Dios a cuidar su iglesia. ¡Qué privilegio! Cuidar su iglesia en Cuba. Y déjame decirte, la iglesia en Cuba no se parece a ninguna otra iglesia en el mundo. La iglesia en Cuba es única. Lo que tú vas a vivir aquí no lo vas a vivir en ninguna otra parte. Ama lo que Dios te ha dado. Disfruta lo que Dios te está dando. Cuida la iglesia del Señor aquí en Cuba. Estamos llamados a hacer historia en nuestro país, ahora, en estos momentos. Por eso el Señor también nos llama a seguirle. El Señor conoce nuestro final. Cada uno de nosotros vivirá la vida que Dios ha trazado de una forma diferente. A algunos les espera un final agradable y a otros puede que otro no tan agradable. Pero quien determina el final es el Señor. Lo cierto es que nosotros no tenemos control de cómo va a terminar nuestra vida. ¿Y quieres que te diga algo más? El Señor ha determinado cuál va a ser la manera en que le vamos a glorificar al final de nuestra vida. No podemos decidir eso. No podemos tomar la decisión de decir, yo quiero glorificar a Dios de esta manera. Yo quiero hacer el ministerio de esta forma. Quiero tomar estas decisiones para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso no funciona así. La manera en que funcionan las cosas es que Dios dice, así de esta forma, y usted se suma. Usted obedece. No puede ser de otra manera. De cualquier modo, si nos toca un final feliz o un final triste, lo mejor puede ser y debe ser vivirlo siguiendo a Jesús. En el pasaje vemos que el Señor le dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. La historia demostró que Pedro era ese tipo de persona. Que en la juventud Pedro era un hombre que hacía lo que quería. Todo el mundo muerto de miedo en la barca, una tormenta tremenda, Jesús viene caminando por el mar y ¿a quién es el único que se le ocurre decir, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas? ¿Quién fue ese? Ese fue Pedro. Jesús está con sus discípulos, todo el mundo está dejando a Jesús, la gente se está decepcionando de Jesús. Jesús pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y quién responde? Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor está preocupado por si los discípulos han entendido quién es la clase de persona que Él es. Y les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Y quién responde? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También Pedro metió la pata por impulsivo.
Todos allí, aquellos 3 hombres del club selecto, cercano a Jesús, en aquel monte Jesús transfigurado, Moisés y Elías, en un momento sublime en el que hay que recordar que el Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Sublime. ¿Y qué hace Pedro? Señor, vamos a montar una base de campismo aquí arriba. 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro, compadre, echaste a perder el momento. ¿Por qué? Pues cuando Jesús le dice a sus discípulos, déjenme advertirles algo, esta noche todos se van a escandalizar de mí. ¿Quién saltó? Pedro. Era imposible parar a Pedro. Cuando era joven, hacía lo que quería. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le está diciendo a Pedro, tu final no va a ser un final fácil. Tu final no es lo que planificaste para ti. Quizás pensaste en una jubilación buena, una jubilación tranquila, que nadie te molestara, pero eso no es lo que te va a pasar al final. Tu final va a ser triste, va a ser duro, va a ser difícil, porque cuando tú seas viejo vas a ir a donde tú no quieres ir. Pero el escritor añade esta aclaración. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros? ¿Cuál tiene que ser la mayor preocupación de un siervo de Dios? La mayor preocupación de un siervo de Dios no debe ser cómo va a terminar sus últimos años de vida. La mayor preocupación de todos nosotros debería ser cómo vamos a glorificar a Dios al final de nuestras vidas. Porque es importante saber cómo vamos a terminar la carrera. Pablo estaba preocupado por cómo iba a terminar la carrera. Por eso le escribe a Timoteo y le dice, yo he guardado la fe, he peleado la buena batalla, lo he hecho todo para la gloria de Dios. Yo sé que mi final está cerca, pero estoy preparado para la partida. Lo que me vaya a ocurrir, yo sé que va a ser para la gloria de Dios. En una entrevista que se le hiciera a un grande del fútbol mundial, a Michel Platini, se le preguntó acerca de Cristiano Ronaldo y Messi. Y su criterio fue este: con todo respeto por él y Messi, yo a los 32 paré. Podría haber ido al Barcelona o al Marsella, pero quería identificarme con el club con el que había hecho historia. Ronaldo era Real Madrid y Messi Barcelona. Yo no me hubiera ido a otro grande. Ese fue su criterio. Ese era el criterio de este hombre que logró triunfos, logró títulos, de cómo terminar a lo grande. Messi y Cristiano tienen su propia versión de cómo terminar a lo grande. Pero ¿quieres que te diga algo? En nuestro caso, no somos nosotros quienes decidimos cómo terminar a lo grande, sino el Señor es quien decide cómo lo vamos a glorificar al final de todo. Tú no eliges el final de tu historia. El final de tu historia, quien lo elige es el Señor. Seguir a Jesús es la mejor forma de glorificarlo al final de nuestras vidas. Seguir a Jesús no es el antídoto contra el dolor, el sufrimiento, la desesperación y la frustración. Seguir a Jesús es la única manera posible de vencer contra todas estas cosas sin perder el gozo de servirle, porque confiamos en que Él nunca nos abandona. En muchas ocasiones se trata más de nuestra debilidad que de su fidelidad, cuando cuestionamos si Él está con nosotros. Nunca dude de eso. Jamás el Señor va a dejar de ser fiel a su obra. Somos muy apreciados por el Señor. Somos muy valiosos para el Señor. En esta semana yo creo que a todos nos han impactado las noticias de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y uno lee cosas que ocurren, testimonios de personas. Me llamó la atención una entrevista que se le hiciera al entrenador de un club de fútbol en Ucrania muy famoso, conocido como el Shakhtar Donetsk. Y el entrenador de este club, Roberto De Servi, dijo: la embajada italiana nos instó a que no fuéramos
pero no podía darle la espalda al Shakhtar, al fútbol, y marcharme de esta manera. Un hombre que no tiene temor de Dios. Un hombre que su pasión es el fútbol. Leí también otra historia que posiblemente muchos hayan leído también. El pastor Basil Ostry, de la Iglesia Bíblica de Irpin y profesor del Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico de Kiev, dijo: hemos decidido quedarnos como familia y como iglesia. Cuando esto termine, los ciudadanos de Kiev recordarán cómo los cristianos han respondido en su momento de necesidad. Hermano, ¿qué testimonio es el que tiene que dar esta iglesia de Cuba al pueblo de Cuba que no tiene a Jesucristo en estos momentos? ¿Qué testimonio es el que debemos dar? Si constantemente estamos hablando de nuestros problemas y de que esto está malo y que esto, todas esas cosas que usted está acostumbrado a manejar, hermano, el mensaje es fatalista. El mensaje no es esperanzador. Y la iglesia en Cuba en estos momentos está llamada a dar un mensaje de esperanza. Un mensaje de triunfo en Cristo. Porque no podemos ignorar nuestra situación. No vivimos de espalda a la situación. Pero tampoco, hermanos, podemos negar las promesas que tenemos en el Señor. No le damos la espalda a la realidad. Simplemente ponemos delante de nuestra realidad una realidad más grande. El Señor está con nosotros. Y no renunciamos a eso. Pedro entendió literalmente la frase de Jesús: sígueme. Así que se levantó y caminó en pos del maestro, pero notó que alguien más le seguía. Yo me he dado cuenta que en Cuba hemos desarrollado, yo le digo, la doctrina o la teología de la emigración. Usted sabe, ¿no? Nos ponemos a juzgar quién se va y quién se queda. Entonces, los que se quedan son buenos y los que se van son malos. ¿Por qué? ¿Por qué el que se va tiene que ser malo y el que se queda tiene que ser bueno? Parece que manejamos como un tipo de código de lealtad y de fidelidad. Vaya, como que si el que se va nos estuviese traicionando. Déjenme decirles algo. Esta obra no es dueña de ninguno de nosotros. El dueño de nosotros es el Señor. A quien nosotros nos debemos es al Señor. Quien se va porque entiende que es la voluntad de Dios irse. Y quien se queda porque entiende que es la voluntad de Dios quedarse. Ni usted ni yo vamos a ser más fieles porque nos quedemos en Cuba, pero tampoco vamos a ser más felices porque nos vayamos. Solamente tenemos que estar donde Dios nos ha dicho que le sigamos. Y algunos van a seguir al Señor aquí en Cuba. Nos va a tocar quedarnos. Y otros van a seguir a Cristo fuera de Cuba. Van a tener que seguir a Cristo en otro campo. Pero ya sea que nos quedemos o que sigamos fuera, somos del Señor. Seguimos a Jesús. Qué triste es cuando nosotros nos ponemos a ver el que se va y el que se queda y a juzgar el llamamiento de la gente, hermano. Eso te amarga, eso te entristece, eso te desenfoca. Tú necesitas poner tu mirada en Jesucristo. Por eso cuando leo este pasaje y veo que Juan le dice a Jesús: ¿y este qué? Para mí, la más grande de las tablas, el más grande de los raspes cristianamente hablando, dados en la Biblia, está ahí. ¿Y a ti qué? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos tiene que decir: ¿y a ti qué? No, mira, Señor, porque fulano, porque mengano. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Tu problema no es si se fue con la voluntad de Dios o si no se fue. Tu problema es: sígueme. El problema de la emigración no está en que la gente se va. El problema de la emigración está en que a veces las personas se quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ni tú ni yo somos quien para juzgar si fue o no la voluntad de Dios. No estamos en ese rol y Dios no quiere que ocupemos ese asiento. Tenemos demasiado que hacer para estar pensando en lo que otros están haciendo con su llamamiento.
Dios te está diciendo, sígueme, sígueme. En la vida cristiana veremos que muchas veces nuestros caminos y ministerios se cruzarán con el de otros. A veces nos vemos trabajando junto a personas que admiramos o estimamos, pero en otros momentos notaremos cómo nuestros caminos y ministerios se distancian de estas personas. ¿Por qué? Porque sencillamente el propósito de Dios que Dios tiene con cada uno de nosotros no es el mismo. En tiempos de tanta necesidad, conflicto e inseguridad en nuestro país, es natural que consideremos la emigración como una opción. Yo lo veo natural. Quizá usted no ha pensado en eso. Pero no juzgue, no critique al que sí lo ha considerado. Porque usted no sabe la situación que están viviendo mucha gente en nuestras iglesias. Muchos pastores en nuestra obra. Muchos misioneros, muchos líderes. Prefiero no juzgar. Prefiero no analizar. El problema que presenta la emigración es cuando nos vamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso lo mejor es no mirar quién se queda o quién se va para juzgar. En el mundo pueden haber muchas cosas importantes. Estar en una iglesia grande, tener un doctorado, una buena posición económica, ser reconocido, pero nada tiene más importancia que seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una orden que todo creyente debe cumplir. Obedécele. Seguir a Cristo es un privilegio que solo los que hemos sido llamados por Él tenemos. Disfrútalo. Seguir a Cristo es la garantía que tenemos ante un futuro incierto. Confía. Seguir a Cristo es el refugio que tenemos ante las dificultades que estamos viviendo. No temas. Seguir a Cristo es la única manera que tenemos de saber que nunca nos abandona. Descansa en Él. En su novela titulada Quo Vadis, el escritor polaco Henryk Sienkiewicz intentó plasmar la situación que vivieron los cristianos durante la primera persecución. Una persecución iniciada por un emperador romano llamado Nerón. Y en esta historia, él sigue la tradición católica del destino final de Pedro. Eso es algo que Juan no nos dice. Simplemente Juan nos dice con qué muerte iba a glorificar al Señor. Pero en esta novela este autor se hace eco de la tradición católica y en uno de los capítulos narra cómo la iglesia en Roma está intentando convencer a Pedro de que se vaya de Roma con la posibilidad de que nuevamente lo puedan tener una vez que la persecución termine. Y Pedro es convencido por la iglesia y decide irse temprano en la mañana, en la madrugada, acompañado de un discípulo llamado Nazario. Cuando Pedro comienza a abandonar la ciudad de Roma, a lo lejos en el horizonte comienza a ver una luz que se levanta y que viene hacia él y se acerca. Y cuando está frente a él esa luz, cae de rodillas y pregunta: Quo vadis, Domine? Que significa: ¿a dónde vas, Señor? Y ahí el Señor le dice que va a Roma para entregar nuevamente su vida por aquellas ovejas que Pedro ha abandonado. Pedro entonces al momento se da la vuelta y regresa a Roma a dar su vida por la iglesia que había dejado allí. La historia nos dice que Pedro muere crucificado y pidió ser crucificado de cabeza porque él entendía que no era digno de morir como su Señor. Todo es tradición. Sabemos que la novela es ficción. Jesús no va a volver a morir por nosotros. Jesús no va a dar la vida de nuevo por nosotros. Pero esta historia nos plantea una pregunta: ¿a qué nos está llamando el Señor? Quiero que alcemos la vista y nos demos cuenta de que hoy la gente está desesperada buscando una respuesta a su necesidad. Todavía millones viven sin Cristo, la cosecha sigue siendo abundante y la misión no ha terminado. Si te sientes frustrado y no ves progreso, recuerda que desde la orilla el Señor nos está llamando a terminar la misión. Somos pescadores de hombres. Dejemos de mirar atrás y lamentarnos por el pasado, las cosas que debíamos hacer y no hicimos, y las cosas que no debíamos hacer, pero aún así
las hicimos. El diablo siempre va a buscar que vivamos en las derrotas de nuestro pasado, pero el Señor siempre vendrá para restaurarnos y desde nuestros fracasos decirnos que en su gracia podemos levantarnos. Si lamentas haber tomado decisiones que no debiste tomar o has perdido el rumbo, recuerda que en el calor acogedor del Señor, Él te sigue llamando a cuidar su iglesia. No somos perfectos, pero seguimos siendo instrumentos en sus manos. Dejemos a un lado el juzgar o no lo que otros hacen. Cada quien dará cuenta al Señor por su vida. Puede que estar pendiente de otro nos esté desanimando para ver lo que el Señor puede hacer si le seguimos. Si has estado evaluando tu ministerio o tu vida cristiana a la luz de lo que otros han hecho, recuerda que el Señor va delante de ti y espera que le sigamos. Seguir a Cristo es la única manera de entender que todo lo que hacemos tiene como único objetivo glorificar al Señor. ¿A qué nos está llamando el Señor? El Señor nos está llamando a que seamos los siervos y siervas que harán brillar la luz de Cristo en la Cuba de hoy. Hoy más que nunca, Cuba necesita gente que esté dispuesta a seguir brillando con la verdad del Evangelio, mientras el mundo está sumido en tinieblas por el pecado. Hermanos, brillemos para Cristo. Cuba necesita la luz. Cuba necesita nuestro mensaje. Cuba necesita nuestro testimonio. Hoy el Señor nos está llamando. No renuncies al llamado. Oye la voz del Señor. El Señor te ama. El Señor te va a suplir. El Señor te va a sostener. Y el Señor va a estar contigo hasta el final. Nuestra misión no se ha terminado. Hemos fallado. El Señor nos va a restaurar para que cuidemos su iglesia. ¿Nos preocupa cómo va a terminar nuestra historia? Confía en el Señor. Nuestra historia está en las manos de Dios. Síguelo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Él nos está llamando. Padre, gracias porque tú no has renunciado a nosotros. Gracias por tu amor que no nos deja, nos persigue, nos acorrala allí en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Señor, tú no nos pierdes de vista. Gracias porque tu llamado es firme. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, no podemos negar que estamos escuchando tu voz. Permite que seamos consecuentes con la misión. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, a no mirar atrás y a ver que tenemos un compromiso con tu iglesia. Ayúdanos también, Señor, a darnos cuenta de que lo que importa no es el final, sino que te glorifiquemos cualquiera que sea este. Confiamos en ti, Señor. Esta convención declara que tú eres el Señor de sus vidas. Tú eres el Dios de nuestras iglesias. Tú eres el Dios que pelea por nosotros. Eres el Dios que nos va a sostener. Ayúdanos a brillar con la luz de Cristo. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.